Ahí sí. Bien, la presentación de hoy se trata del tumor anexial y vamos a hablar como médico general cómo nos enfrentamos a esto y sobre todo en una pequeña disyuntiva que ya el doctor Núñez les planteó y es en qué condiciones este tumor anexial cuando pertenece al ovario puede precisamente estar dándonos luces sobre algo de comportamiento maligno. Lo primero que habría que decir es que tumor anexial es un diagnóstico amplio, porque tal como vamos a ver en breve, hace referencia a un tumor que está en el anexo. ¿Y qué es el anexo? El anexo es principalmente la trompa uterina con todas sus porciones y el ovario. Y en ocasiones también llamamos a aquellas cosas que están entre el ovario, la trompa y el útero, como son los parametrios y, por ejemplo, en el espesor de estos espacios, que son espacios vasculares, donde tenemos circulación que irriga ovario, que irriga la trompa, y también donde tenemos muchas veces la aparición de algunas lesiones que pueden estar ahí en el mismo parametrio, en los ligamentos anchos, redondos, en el infundíbulo pélvico. Por lo tanto, el tumor anexial es un tumor que está en la región de los anexos y vamos a ver entonces que se piensa que 1 de cada 10 mujeres va a desarrollar uno de estos tumores durante su vida, incluso durante la vida intrauterina. Y solamente el 10% de esos tumores van a resultar ser cancerígenos. Pero vamos a ver que hay un factor que es muy relevante para saber cuando estás frente a uno de ellos, si esta probabilidad pretest del 10% aumenta o disminuye. Y nos vamos a dar cuenta que en algunos momentos de la vida el riesgo de cáncer es menos del 1%, incluso 0,1%, y en otros momentos el riesgo de cáncer va a ser mayor a 90%. ¿Y cómo saber frente al paciente que estamos estudiando en qué condición estamos? Principalmente con un enfrentamiento que vamos a sugerir. En ese sentido, hay algunos diagnósticos diferenciales. Y dentro de los diagnósticos diferenciales podemos tener un embarazo ectópico, se ubica en la trompa, el epiploide, molestias del lado derecho, sobre todo un plastrón apendicular, un absceso del retroperitoneo, un síndrome adherencial posquirúrgico, cicatrices que quedan en la pelvis, sellando el Douglas, sellando un anexo y que pueden acumular líquido y dar una imagen ecográfica que nos confunda. La dilatación, por supuesto, de la vía renal, los abscesos tubováricos y quistes paraováricos. Quistes paraováricos son quistes que no están en el ovario, entonces van a estar, por ejemplo, les decía yo, en los ligamentos. Y este mismo diagnóstico diferencial lo pueden ver acá. Esta imagen es de un texto clásico y tenemos ovario, trompa, útero, intestino y misceláneos. Todos estos podrían dar un quiste anexial o algo que ustedes confundan con un quiste anexial. Entonces, el ovario puede tener un quiste funcional, puede tener un quiste neoplásico, puede tener un tumor sólido neoplásico, benignos o malignos, y puede tener la endometriosis. Ese es el conjunto de tumores del ovario. Pero la trompa puede tener un absceso tubovárico, puede tener hidrosalpinx, el hidrosalpinx como dilatación de la trompa con contenido líquido que no siempre va a estar infectado, puede tener un quiste paraovárico como son las hidátides de Morgani, puede tener un absceso tubovárico, acá está, también se puede ver sólido, se puede ver quístico, y sólido también se puede ver un embarazo ectópico en la trompa por el tejido trofoblástico que se ve más denso, y puede haber una neoplasia de trompa, que son sumamente graves, pero afortunadamente sumamente infrecuentes. En el útero, un embarazo en un útero bicorne, podría verse el saco gestacional y pensar ustedes que tienen un tumor anexial, pero también pueden haber tumores sólidos en el útero que van a ser miomas, principalmente subserosos y, como les decía antes, del ligamento. El intestino, un intestino muy distendido con deposiciones o gas, y también la diverticulitis, una apendicitis, pueden dar estas imágenes. Y los misceláneos, el quiste luraco, rarísimo, lo hemos visto un par de veces, un riñón pélvico, ya no es tan raro, pero es del retroperitoneo, y una vejiga distendida
que una de las recomendaciones ecográficas que nos hacían nuestros profesores era inicia la ecografía y si ves algo que te parece que puede ser la vejiga, manda a la paciente a orinar y sigue haciendo la ecografía ahora con la vejiga vacía. Ahí este diagnóstico diferencial desaparece inmediatamente. Les decía yo que una de las preocupaciones del médico general y de quien evalúa a estas pacientes es no detectar a tiempo una neoplasia, porque ustedes ya saben por la clase del doctor Núñez el mal pronóstico que tiene una neoplasia ovario. Entonces, fíjense lo que son las patologías malignas, acá con el triangulito, y vean cómo van aumentando de frecuencia, llegando hasta un 60, 70, un 30, 40% de las lesiones anexiales. En cambio, en los otros grupos etarios, la patología benigna, acá, es significativamente alta. Esto mismo lo hemos dispuesto en esta gráfica, que es cómo ustedes como médicos generales pueden evaluar si estamos frente a una situación de riesgo o no. Y el primer factor, que es gratis, lo tenemos en la ficha clínica y lo tenemos al interrogatorio de la paciente, y en esto no nos podemos equivocar, esta es pregunta que va a ir, enfrentamiento del tumor anexial, y ustedes van a partir una correcta anamnesis, y dentro de esa anamnesis, la edad. Fíjense que en infancia y adolescencia, hasta un 36% de los tumores podrían llegar a ser malignos, hasta un 36%. En la edad fértil, en cambio, hasta un 13% podrían ser. Y de esos 13%, la mayoría son de un tipo intermedio, que los llamamos también por una palabra en inglés que se llaman borderline. Y en la menopausia, igual que la gráfica anterior, entre un 20 a 40%. ¿De qué depende ese 40%? De la edad. Además de la anamnesis prolija, que la vamos a ver en detalle, otro factor pronóstico son las imágenes que acompañan la identificación de este tumor anexial. Y dentro de esas imágenes está la ecografía transvaginal, el TAC de abdomen y pelvis, y eventualmente cuando ustedes tienen alta sospecha de que esto puede ser, por ejemplo, metastásico de un cáncer de otro origen, podrían utilizar el PET scan como una forma de evaluar el metabolismo celular y determinar si estamos en presencia de algo o no de alta sospecha. Y los marcadores tumorales también son de mucha utilidad porque los utilizamos para saber si estamos frente a una lesión epitelial, una lesión germinal y si esas son de carácter benigno o maligno. Dicho esto, la anamnesis general y específica es muy relevante. Acuérdense todos los diagnósticos diferenciales que tenemos. Por lo tanto, nuestra clínica, luego de preguntar por la edad de la paciente, vamos a ir, por ejemplo, si está en edad fértil, a preguntar la fecha de última regla, el uso de métodos anticonceptivos, el momento de inicio de dolor, si tiene alguna alteración desde el punto de vista digestivo. Vamos a preguntarle si tiene fiebre, vamos a preguntarle si ha tenido infecciones urinarias recurrentes, le vamos a preguntar si ha sido operada de algo alguna vez, le vamos a preguntar sobre su vida sexual y métodos de barrera. Le vamos a preguntar por flujo vaginal y también le vamos a preguntar si es que se ha hecho exámenes y si en algún momento le han diagnosticado alguna patología en los anexos. Dicho eso, en la edad, además de preguntar la edad, tenemos que identificar factores de riesgo. Por ejemplo, si fue operada de las trompas, si se sometió a una fertilización in vitro, si se embarazó y estaba con dispositivo intrauterino, son factores de riesgo para un embarazo ectópico. Si la paciente tiene dolor pélvico crónico de tipo cíclico, lo que preguntaba Carlos hace un rato atrás, y ese dolor está desde la menarquia y se ha mantenido o aumentado, si pese a no utilizar métodos anticonceptivos tal vez no ha conseguido embarazarse, tal vez estemos frente a una endometriosis. Si la paciente tiene factores de riesgo para proceso inflamatorio pélvico, todos esos elementos los vamos a indagar en la anamnesis. En segundo lugar, vamos a preguntar por algunos síntomas y vamos a ver al final de esta presentación que las pacientes con un tumor anexial se pueden presentar de dos formas. Una mujer que en un control se hizo un chequeo, habitualmente una ecografía transvaginal o un tacto bimanual, y se detectó un tumor anexial. Y frente a ese hallazgo se inicia un estudio en una paciente asintomática o que al menos no había consultado por ese síntoma. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Acá los ven
de una presentación, de un trabajo de investigación hecho con alrededor de 500 mujeres que tenían tumores anexiales. De ellas, la mitad refería a dolor abdominal, pero no abdomen agudo, sino que un dolor abdominopélvico, inespecífico, difícil de precisar, que muchas veces hizo, como en el caso que les presentó el doctor Núñez, que la paciente fuera a consultar a distintos médicos que le fueron dando distintos tratamientos, muchas veces para el colon, muchas veces para molestias gastrointestinales. Pero también algunas de ellas, y sobre todo los quistes funcionales, vamos a tener alteraciones del ciclo menstrual. Y ahí puede que tengamos dismenorrea, si estamos pensando, por ejemplo, en una endometrioma, puede que tenga ciclos irregulares, abundantes, etc. También puede que tengamos distensión abdominal. Y ojo con ese síntoma, porque esa distensión abdominal podría ser un signo, por ejemplo, de ascitis. Y si tenemos ascitis, tenemos que pensar que acá puede haber malignidad y en ese caso es importante que avancemos de la forma que nos instruía el doctor Núñez en su clase de cáncer de ovario. Masa palpable suele ser un motivo de consulta tardío. La mujer que de repente alguien le dijo, oye, parece que estuvieras embarazada, y se toca y se encuentra una tumoración. Muchas de esas pueden ser, por ejemplo, un mioma, que se palpe, un mioma subseroso. Y en cambio, fiebre puede ser, como les decía yo, un motivo de consulta tanto de un proceso inflamatorio pélvico como de otras patologías inflamatorias e infecciosas. Y que sea un hallazgo, como les contaba yo, que esa es una forma de presentación, en esta serie de casos era de un 13%. 44 pacientes que consultaban era esta rama del grupo que habían sido identificados sus síntomas durante la consulta de pacientes que finalmente tenían un tumor anexial. La edad, entonces, quiero que la dejen grabada y quiero que esté presente en todas sus respuestas porque es fácil de obtener y porque nos marca 3 periodos de la vida muy distintos donde las etiologías de estos tumores son muy diferentes. Por lo tanto, en infancia y adolescencia, el doctor Núñez les presentaba cuáles eran los tipos más comunes de lesiones, pero hasta un 36% de las veces podrían ser malignas. En la edad fértil, en cambio, ese número puede bajar a 13%, pero incluso puede estar bajo el 1% dependiendo la edad de la paciente y algunos elementos de la anamnesis. La menopausia, en cambio, en la medida que la mujer pasa los 40 y especialmente sobre los 50 años, el riesgo de cáncer se va incrementando. Hecha la anamnesis, le preguntamos última regla, le preguntamos el Papa Nicolau, le preguntamos exámenes previos donde se hubieran identificado lesiones de este tipo, le preguntamos métodos anticonceptivos, antecedentes médicos, quirúrgicos, alergias, antecedentes familiares de cánceres que puedan estar relacionados, y con todo eso nos vamos al examen físico. Y acá no olvidar que se inicia por el ciclo. Y el ciclo incluye pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia, presión arterial, y el quinto parámetro es el dolor. Si la paciente está con dolor y especialmente está con un abdomen agudo, vamos a hablar de eso hacia el final de la clase. Puede estar pálida, puede tener signos de hirsutismo, puede tener acné, y esos signos no debiesen pasar desapercibidos en su primera evaluación de la paciente. Lo segundo, debiéramos evaluar lo cardiopulmonar y en lo pulmonar buscar, por ejemplo, si hay signos de derrame pleural. Lo tercero, en el examen abdominal debemos palpar el abdomen y si la paciente tiene dolor, recuerden que vamos a partir siempre por las áreas que no duelen. Si tiene matidez hídrica desplazable y pensamos en ascitis, vamos a empezar a considerar etiologías malignas. Y si tiene dolor a la palpación, vamos a ir a esa parte al final y vamos a identificar cómo es el dolor, si la tumoración se mueve o no se mueve, si tiene signos de irritación peritoneal o no, si esta tumoración es más bien sólida o quística desde el abdomen, y luego vamos a complementar con un examen ginecológico, donde aparece como un valor muy relevante el examen bimanual, pero no se tienen que olvidar que primero hacemos una inspección de genitales,
Luego vamos a mirar a través de la especuloscopía el cuello del útero. No se nos vaya a pasar desapercibido un tumor del cérvix o un mioma que está en el cérvix y que ecográficamente puede ser evaluado como una lesión anexial. Y el tacto vaginal nos va a ayudar primero a decir el tamaño y la ubicación del útero. En la imagen que están viendo es un útero en anteversoflexión. Está doblado hacia adelante y contacta con la vejiga. Entre útero y vejiga está el espacio vésico-uterino y hacia atrás está el espacio de Douglas. En segundo lugar, con la palpación bimanual con la mano hábil por el abdomen, ustedes van a poder delimitar el tumor anexial si es que lo pueden palpar. Y vamos a identificar su tamaño, su localización, si está hacia el anexo derecho o izquierdo, cómo es su superficie, si es móvil o inmóvil, si es doloroso o no. Y acá entonces, de nuevo, para que no se los olvide, también lo comentó el doctor Núñez, cuando orienta benigno, cuando es móvil, cuando es de superficie lisa, cuando solo está en un lado y cuando no es sensible. Y si quieren agregarle lo maligno, piensen en lo contrario, que esté fijo, que sea irregular o rugoso, que sea bilateral, que sea sensible, pero también cuando haya ascitis. Y hecho el examen físico, aparece la ecografía como examen complementario. Lo mismo que comentamos, también tienen ustedes ahí un útero en anteversoflexión, tienen la vejiga, tienen el recto atrás y ahí tienen dibujado el ovario. Y en este caso, esta ecografía nos está mostrando un quiste del ovario cuyo contenido es más bien homogéneo, no es denso, por eso es tan negrito, cuando hablamos de densidad es más bien gris. Las paredes son delgadas y no tiene increscencias o tabiques en su interior. Y ahí aparece algo muy importante, que son los criterios o características de sospecha en una ecografía. Excrescencias sólidas de la pared, de 3 milímetros de altura o más vascularizada, son verdaderas papilas que crecen en la pared hacia el interior. Áreas sólidas que no sean grasas, vascularización interna, vasos abundantes, lo cual se estima al utilizar el Doppler en la ecografía, y con el mismo Doppler podemos medir la resistencia. Y cuando la resistencia es menor de 0,5, pero no memoricen ese valor, sino que tengan el concepto que los cánceres o las neoplasias del ovario tienen vascularización abundante, anómala, de resistencia disminuida. Cuando el volumen del quiste es superior a 500 ml y cuando hay ascitis, todos esos son criterios de sospecha de malignidad. Y cuando ustedes hacen una ecografía y ven que el tumor está precisamente en el ovario, podemos pensar que puede ser la ovulación que ha producido un cuerpo lúteo y ustedes están viendo el cuerpo lúteo normal. No se parecería mucho a la foto. Un ovario poliquístico tampoco se parecería mucho a la foto. Serían múltiples quistes de aspecto econegativo en la periferia del ovario, todos chiquititos. El quiste simple o quiste funcional del ovario se parece mucho a la foto que les mostré. Y el cuerpo lúteo hemorrágico es un quiste de contenido denso en ocasiones y que tiene un nivel. Y todos esos son patologías benignas funcionales. Pero también tenemos patologías benignas orgánicas. Esto significa que son lesiones que tienen un sustrato en el ovario, en la trompa, y que son benignas, pero requieren tratamiento. Un teratoma, un quiste endometriósico, un hidrosalpinx, un quiste paraovárico, un embarazo ectópico, el absceso tubaríco, quistes de inclusión peritoneal, un mioma subseroso pediculado, un cistoadenoma, que es un tumor benigno del ovario, y tumores extraginecológicos. ¿Cómo podemos avanzar entonces si hay tantas posibilidades? Hace un tiempo atrás, los radiólogos nos ofrecen la clasificación de GRADS, parecido al BRADS de la mama, pero en este caso de la ecografía transvaginal. Igual que en mama, el 0 no es concluyente, el 1 es benigno, el 2 altamente benigno, el 3 probablemente benigno, el 4 baja probabilidad de malignidad, menos del 10%,
y el 5, alta probabilidad de cáncer, mayor del 90. Cuando tienes más de 2 hallazgos de estos, te vas a ir al GRAT 5. ¿Y qué nos propone entonces el manejo? La paciente viene por una sospecha clínica o en un examen de rutina, se pesquisó un tumor anexial. Nosotros vamos a hacer una ecografía transvaginal o transrectal. Honestamente, en toda mi experiencia, muy rara vez hacemos ecografías transrectales, pero cuando hay niñas que no han tenido actividad sexual y requieren una ecografía, puede ser una buena forma de aproximarnos al examen. Recuerden que en niños muy pequeños la resonancia magnética es compleja y requiere hacerse a veces anestesiada porque los niños no se mantienen quietos para poder hacer el examen, menos un lactante. Si la ecografía es normal, debiéramos controlar según el criterio clínico. Si tiene un GRAT 1 o 2, la vamos a controlar entre 6 meses a un año. Si en cambio tenemos un examen anormal y la ecografía nos habla de un GRAT 4 o 5, vamos a tener que recurrir a algunos exámenes oncológicos para poder confirmar, mediante una biopsia, que habitualmente se hace a través de la laparoscopía, si estamos frente a un tumor maligno o no. ¿Y qué otros exámenes son? Marcadores tumorales, eventualmente un escáner de abdomen y pelvis, y como les decía antes, eventualmente un PET scan, si por ejemplo la paciente tiene un cáncer de mama y sospechamos que la lesión del ovario puede ser una metástasis, podríamos evaluarlo a través del PET. Y si la paciente tiene un examen anormal de rutina, se pesquisó un tumor anexial y nuestra eco transvaginal nos dice que tiene un GRAT 3 y vamos a pensar que es una lesión benigna, vamos a poder generar un manejo clínico donde eventualmente aparece la cirugía conservadora. Entonces acá quiero hacerles un parangón porque en estos casos, GRAT 4 o 5, se activa la sospecha GES de cáncer de ovario. Y eso significa en atención primaria que a la paciente la mandan para que sea evaluada antes de 30 días en la unidad de oncoginecología, donde trabaja el doctor Núñez, por ejemplo, en Frique, y el doctor Santiago Parri en Bamburen. Pero si en cambio la lesión no es una lesión, en el esquema TR se refiere a transrectal, disculpa, transrectal. Ahí apareció una pregunta. Ok. Y ecografía transvaginal, transrectal, el uso del Doppler color nos va a dar el GRATS. Si es 4 o 5, interconsulta GES, sospecha de cáncer de ovario. La va a ver el oncoginecólogo, va a solicitar los exámenes complementarios y probablemente van a hacer una videolaparoscopía donde confirmen o descarten la patología oncológica. Si por el contrario el examen confirma una lesión benigna, GRAT 3, pero estructural o orgánica, a diferencia de la funcional, vamos a pasar a un manejo de la paciente. Y entonces va a ocurrir que la paciente, frente a esta situación, tenga indicaciones de cirugía electiva. Y acá tienen un listado de cirugías condiciones que ameritan operar un tumor anexial. Cuando tengamos un tamaño mayor de 5 centímetros. ¿Por qué? Por el riesgo de que se complique, ya sea rompiéndose o torciéndose. Pero es importante que tú hagas a lo menos 2 ecografías separadas por 6 a 8 semanas. Estamos hablando de lesiones, en este caso, GRAT 3. ¿Por qué le damos tiempo de 6 a 8 semanas? Porque si fuera un quiste funcional, que se nos pasó y que en vez de ponerle GRAT 2 le pusimos GRAT 3, resulta que a ese quiste funcional en 6 a 8 semanas podría desaparecer. Si al cabo de 6 a 8 semanas el quiste o el tumor creció, es otro criterio quirúrgico. Si es un tumor sólido o palpable en una mujer premenárquica o posmenopáusica, también vamos a considerar que se ha intervenido quirúrgicamente. Todos los casos de sospecha de malignidad, que aquí les volví a poner algunos criterios, pero sobre todo también les puse cuando hay antecedentes familiares o personales de riesgo oncológico. Y en última instancia, la paciente también nos solicita a veces
realizar la intervención quirúrgica. Pero hay un escenario donde esta mujer, con este quiste, en vez de venir en un examen de rutina, tal vez tú la viste y dijiste que era un quiste simple, GIRAT2, la dejaste en control clínico y de pronto consulta por dolor, náusea, vómito, un dolor de inicio súbito, acompañado de compromiso del estado general. Tomó algún medicamento analgésico y no cede, se siente muy mal, transpira, suda hasta taquicárdica y vamos a ir de urgencia a consultar y tal vez tiene una torsión de ese quiste ovárico o tal vez tiene un endometrioma que se rompió y que está provocando una peritonitis química. En ambos casos son indicaciones de cirugía de urgencia y se manifiestan como abdomen agudo, que va a ser la clase que el doctor Sotomayor les va a plantear el día miércoles. No solo de tumores anexiales complicados, sino que del abdomen agudo en general. Pero con respecto a los tumores anexiales, se pueden complicar y por lo tanto cuando una paciente sabe que lo tiene, muchas veces nos aporta ese dato en la anamnesis. Y en algunas ocasiones cuando se lo detectan, le dicen a la paciente que va a estar en observación, pero que si presenta dolor, compromiso del estado general, un dolor que es de inicio súbito, que aumenta progresivamente con el paso del tiempo, que no se alivia con analgésico, que se acompaña de síntomas de irritación peritoneal, pero no se acompaña necesariamente de una clínica inflamatoria infecciosa, nosotros podemos pensar en la torsión y como tal actuar en consecuencia y realizar una cirugía. Tanto en la cirugía electiva como en la cirugía de urgencia, el manejo hoy en día prioritario es la videolaparoscopía. ¿Por qué? Porque siendo mínimamente invasiva nos permite ingresar por el ombligo con una cámara de video y con esa cámara de video ver qué está pasando y hacer el diagnóstico y confirmarlo. Y además nos permite hacer una cirugía conservadora del ovario, lo que significa en este caso de torsión, por ejemplo, destorcer el ovario y verificar si es que se presenta viable y tratar de rescatarlo. Hoy en día hay estudios que demuestran que incluso ovarios tan negritos, tan con aspecto tan infartado como el de la imagen, cuando tú los destuerces pueden recobrar su función. Giorgio pregunta, ¿la rotura tiene fiebre? La verdad es que la rotura es un endometrioma. Videolaparoscopía es el nombre de la cirugía, Isabela. Cuando tú tienes una rotura de un quiste, si es un endometrioma, podría haber un poquito de fiebre o un cuadro muy inflamatorio como una peritonitis. Pero cuando la rotura es de un quiste simple, generalmente no hay fiebre. Si en cambio estamos frente a un absceso tuboárico, hay una clínica que ustedes ya conocen y que conversamos. Lo que quisiera pedirles, como parte de la tarea de ustedes, complementando esta clase y antes de la clase del doctor Sotomayor, es que tomen cada uno de las características de sospecha, pueden buscar como GIRATS, pueden buscar como sospecha de malignidad en tumor ovárico y vean a qué corresponde cada una de estas imágenes, pero sobre todo lo que quiero que busquen son imágenes ecográficas de una ovulación del ovario poliquístico, del quiste simple, del cuerpo lúteo, del teratoma, del quiste endometriósico, porque sobre esa área vamos a trabajar en nuestro caso clínico del día jueves, donde vamos a discutir acerca precisamente de un caso clínico de cáncer ginecológico. Les estoy contando el final de la película, pero que se va a manifestar como un tumor anexial. Y en el estudio del tumor vamos a llegar tal vez vamos a tener que plantear los diferenciales y vamos a llegar, y eso espero que lleguemos todos juntos, al diagnóstico de cáncer. Eso es lo que les quería compartir de enfrentamiento del tumor anexial. En resumen, tenemos la ventaja de que cuando consulta la paciente lo puede hacer como un chequeo y en ese chequeo nosotros identificamos en un examen complementario la presencia de un tumor anexial y por lo tanto iniciamos el estudio
O la mujer viene derivada porque se hizo el examen, se hizo un escáner por otra razón, le hicieron una ecografía porque pensaban que tenía problema en el riñón y al ver la pelvis identificaron un quiste en el ovario. O esa es la forma electiva, o llega con un cuadro abdomen agudo y en la evaluación identificamos una lesión anexial. Y en ese sentido, el enfrentamiento del médico general es muy importante volver al riesgo de cáncer versus la benignidad. En el grupo de riesgo de cáncer tenemos siempre la edad. A mayor edad, mayor riesgo. En segundo lugar, tenemos algunos elementos de la anamnesis que no pueden dejar de mencionar. Antecedentes personales y familiares de cáncer, patologías previamente diagnosticadas, antecedentes ginecobstétricos como por ejemplo dolor pélvico crónico, dismenorrea, para pensar en endometriosis y a través de ello un endometrioma, fecha de última regla, métodos anticonceptivos y factores de riesgo de embarazo ectópico, para que no vayan a citar en 6 a 8 semanas como tumor anexial un embarazo ectópico, y también la presencia de factores de riesgo de infecciones de transmisión sexual para sospechar, confirmar o descartar un absceso tubárico. ¿Por qué todos estos diagnósticos tan diferenciales, tan distintos entre ellos? Porque dan imágenes ecográficas similares y porque el enfrentamiento del tumor anexial hoy en día tiene como paradigma la ecografía transvaginal. Si en algún momento inventamos mejores exámenes que sean asequibles y que sean fáciles de implementar en la consulta, probablemente los diferenciales van a ser mucho menos, porque realmente no tiene nada que ver un absceso tubaríco con un embarazo ectópico ni con un quiste funcional del ovario, pero los tres se pueden manifestar como imágenes que podrían ser confundidas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola, sí, hola. Tengo una consulta respecto ¿Sí? a cómo se suelen encontrar. O sea, me da la impresión, por lo que entendí de la clase, que la mayoría de las veces son como hallazgos imagenológicos los tumores anexiales, ¿no? Y, Exactamente. Y eso se debe, Carlos, a que muchas mujeres cuando se realizan su Papa Nicolau, nosotros además le hacemos un examen bimanual después de haber tomado la muestra del PAP y a veces palpamos una tumoración anexial. Otras veces, sobre todo sobre los 40 años, algunas mujeres complementan su control ginecológico anual con una ecografía transvaginal y ahí también aparece el diagnóstico. Y en otras ocasiones se debe a una sintomatología inespecífica, a dolor pélvico, donde no tenemos muy clara la etiología o a trastornos del ciclo menstrual, y ahí como parte de la evaluación le hacemos una ecografía transvaginal y ahí aparece un tumor anexial. y en ese sentido, como el uso de de la ecografía transvaginal es relativamente rutinario, o sea, como que, por ejemplo, en el esquema, cuando se lanzaba como sospecha clínica o examen de rutina, ahí decía como en el grita abajo como ecografía transvaginal. Entonces, como Sí, eso, en algunos centros, yo creo que se los puse en el paper de examen ginecológico, la ecografía transvaginal se considera hoy en día casi una extensión del examen ginecológico. Pero si uno es riguroso en realidad, no deberíamos realizarle ecografía a todas las mujeres, porque pierde su valor. Pero en cambio, si tú le realizas examen bimanual y a quienes le encuentras un hallazgo, las llevas a ecografía, probablemente el rendimiento de la eco va a ser más alto. ya, ok, gracias. También hay pacientes, Carlos, que se hacen un escáner y llegan con el resultado del escáner que muestra una imagen anexial. Y el escáner se lo hicieron por otras razones. Eso. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo una duda. Marisol, Eh, adelante. gracias. Tengo la pregunta de si en las niñas premenárquicas el hallazgo y el tratamiento de un tumor anexial tiene más riesgo de infertilidad. Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Oh, Y vamos a irnos, por ejemplo, en un bebé. Nos tocó operar hace poco un bebé de 2 años y medio que tenía un gran tumor y los cirujanos infantiles, la niña consultó porque en el chequeo los pediatras palpan muy bien el abdomen de los bebés
de forma rutinaria, son muy minuciosos. El examen de un bebé se encuentra con menos resistencia el abdomen que lo que ocurre con un adulto. Es más fácil encontrar aumentos de volumen de órganos internos. Y por lo tanto, cuando aparece una lesión en un adolescente, hay que tener siempre presente el riesgo oncológico. Y en ese riesgo oncológico se estudia muchas veces en una lactante de 2 años, tú no podrías hacerle una ecografía transvaginal, tampoco transrectal, no tenemos transductores tan pequeñitos. Entonces se hace un estudio con resonancia nuclear habitualmente, con el bebé que hay que anestesiarlo para que se quede dormido y no se mueva. Y la cirugía muchas veces contempla la anexectomía por el riesgo de malignidad que tienen. Cuando crecemos un poco y nos pasamos ya de los 6, 8 años, y sobre todo cuando llegamos a la menarquia, Marisol, los tumores empiezan a ser más bien funcionales. Y ahí es donde hay que ser muy cauto y resistirse mucho a la opción de operar a alguien a la primera. En una niña de 14, 15 años que aparece con un tumor anexial como hallazgo, o que por un dolor abdominal se hizo un estudio, de nuevo, 14 años, va a ir al pediatra, a la urgencia infantil, y si tienen dudas le van a hacer un escáner, no le van a pedir una ecografía transvaginal. De hecho, le van a hacer una historia ginecológica muy breve, con 12, 13, 14 años. Muchas veces no van a entrar en este interrogatorio de actividad sexual, etc. Y ahí les puedo contar que mis 2 grandes, podríamos decir, fracasos, o 2 casos donde nos hemos equivocado, y por eso me resulta importante transmitírselo así, fue una niña de 12 años que consultó y el cirujano infantil nos decía que él pensaba que tenía una peritonitis, pero que quería nuestra opinión. Y nosotros la vimos y encontramos unas lesiones, y tuvimos que hacerle la eco transabdominal. Como tenía 12 años y la niña tenía una forma de comunicarse rara, no estaba su mamá, nos costó, no pudimos tener consentimiento para hacerle una ecografía transvaginal, tampoco pudimos llegar a mucha información, era muy infantil ella en particular, y por lo tanto no podíamos hablar de actividad sexual, como que no nos entendía, se reía, etc. Pero estaba con fiebre, estaba con taquicardia y parecía un cuadro infeccioso. Finalmente entramos a una cirugía y lo que tenía ella era un absceso tubovárico. Y lamentablemente hubo que hacer una anexectomía al lado izquierdo, estaba absolutamente comprometido el ovario, la trompa, mucho pus, de hecho quedó con un sistema de cierre diferido del abdomen, y estando con anestesia le pudimos hacer un examen ginecológico cuando vimos el pus y pensamos en ato, porque ustedes, tal como se lo dijo el doctor Sotomayor, el absceso tubaríco y el PIP rara vez se va a dar en una mujer virgen, y nos encontramos que tenía signos de actividad sexual de larga data, y pensamos inmediatamente en una violación. Y bueno, años después la investigación dio como resultado que era su abuelo el que la violaba, y la violaba desde los 7 años. Pero esos datos ella no los pudo entregar, nunca los relacionó. Entonces, un caso complicado cuando llega una niña en este caso. Pero también a veces una niña de 13, 14 años, un adolescente, está con un quiste anexial y alguien de pronto quiere operarla y quiere operarla rápido, eso no estaría muy indicado. El enfrentamiento siempre es evaluación de riesgo, y si es un tumor quístico con criterios de benignidad, ustedes deberán considerar observarla 6 a 8 semanas, dándole educación a la mamá para que sepa en qué caso consultar pensando en una complicación, pero sin asustarla de más. Y finalmente, resolver, ¿cómo se llama esto? Con una cirugía solamente si al cabo de 6 o 8 semanas no se resuelve. Finalmente, Muriel nos pregunta si es violación. Sí, Muriel, fue una violación, y lamentablemente el sistema judicial chileno, y esto para que ustedes lo entiendan a propósito de Ámbar, mientras estaba la investigación, se demoraron casi 1 año y medio, 2 años en llegar a saber que había sido el abuelo. Esta niña, y por eso lo considero uno de los fracasos más grandes de mi carrera, aunque no sea mi responsabilidad, volvió 6, 8 meses después, y venía con un cuadro de similares características. Y esta vez ya se sabía y se planteó el tratamiento de un absceso tubovárico,
y se trató el absceso tuboárico ahora del lado derecho. Y tuvo una mala respuesta a los antibióticos y hubo que operarla, y hubo que hacerle una salpingectomía derecha. La trompa estaba absolutamente dañada con piosalpings. Por lo tanto, esta niña quedó sin trompas y con solo el ovario derecho, producto de una violación que, como les decía, 1 año y medio, 2 años después, nos tocó ir a testificar a gente del hospital que trató a la niña directamente y bueno, era el abuelo. Así que deben saber ustedes que el 70-80% de las violaciones son personas conocidas, muchas veces vinculadas con el entorno familiar. ¿Dudas que tengan? Muriel tenía la mano levantada. Adelante, Muriel. En un caso así, cuando uno sospecha violencia sexual, ¿no se puede tomar al tiro una muestra para colaborar con el proceso de investigación? Sí, efectivamente, cuando estuvo en pabellón, nosotros hicimos el examen y eso significó que pudimos activar un peritaje. El problema es que tú te imaginas, uno se imagina CSI y todo funcionando muy rápido, pero la verdad es que el control de esa área de la parte judicial es bastante lento. De hecho, ella estuvo bajo el cuidado de una unidad que se llama Unidad de Defensa de la Niñez, que está por lo menos en el Bamburen, compuesta por psiquiatras infantos juveniles, que está compuesta por pediatras, que está compuesto por trabajadores sociales y psicólogos, y todos pasan precisamente viendo las redes de apoyo. Y quien acompañaba a la niña en esa ocasión era la madre, y la madre negaba toda posibilidad de violación. Se hicieron las gestiones judiciales para que la niña no quedara bajo el cuidado de la familia. Recuerden que la alternativa es el Sename, así que tampoco es que uno las esté mandando a un lugar espectacularmente positivo. Y lamentablemente, como te decía, solo al tiempo se pudo confirmar quién era el autor de la agresión. Y efectivamente era un familiar, como les comentaba. Trinidad dice, tengo una duda de menopausia. Adelante, Trinidad. Hola, si tengo la duda si se acortan o alargan los ciclos en la transición perimenopáusica, porque eso en la Lo, apunte salía lo común, lo primero que tienes que tener, Trinidad, es que se pierde la regularidad. Y en esa pérdida de la regularidad, cerca del 30 a 40% de las mujeres van a tener reglas que empiezan a ser más infrecuentes, o sea, se va a alargar el ciclo, pero que les ocurre una cosa que hace que la anamnesis sea difícil, y es que cuando les llega la regla, sangran 15, 20 días, se les corta, pasan 15, 20 días más y sangran de nuevo. Entonces hay que ser muy minucioso en la historia clínica, porque de lo contrario tú puedes pensar que la regla se le estaba alejando o que estaba teniendo reglas cada 15 días, depende lo detallista que sea en esa materia. ¿Te queda ahí más claro? Sí, gracias. Bien, Jesús pregunta si hay ascitis o derrame pleural. ¿Se hace estudio de líquido antes de operar? Sí y no, Jesús. Si tenemos un tumor de características malignas, un GRAD5, lo que vamos a tener que hacer es lo que se llama una etapificación, ya lo han conversado ustedes con el doctor Núñez, en el caso ovario, pero la videolaparoscopía va a permitir ver si es resecable o no el tumor. Y el primer paso en la videolaparoscopía, después de mirar, es tomar una muestra de ascitis, del líquido acítico. Si tú quieres, tienes mucha ascitis, tú podrías puncionarla bajo guía ecográfica, es un procedimiento simple y bajo riesgo, y te daría también la presencia de células neoplásicas. Pero hay que decir que el rendimiento de la ascitis en varios tipos de tumores suele ser bajo. Me refiero al rendimiento de detectar células neoplásicas. Entonces, en la operación, además de tomar la muestra se toma para etapificar, pero lo que se hace a continuación es remover quirúrgicamente el ovario completo, evitando que se rompa para no diseminar la neoplasia.
Y de hecho, para poder sacarlo por el ombliguito cuando son más grandes, lo que se hace es que se mete dentro de una bolsa plástica. Tú metes una bolsa plástica dentro del abdomen, metes el tumor dentro de esa bolsa y lo sacas a través de la bolsa, de tal manera que si se rompe, el contenido queda dentro de la bolsa y no cae en la cavidad abdominal. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo, doctor, quiero hacer como una acotación para el examen que tenga en consideración. Como vimos, dijo Alta, imágenes. En pediatría, cuando nos ponían imágenes en la prueba, muchas veces no se veían. ¿No se veían en Entonces, la plataforma? en la plataforma. ¿Por Sí. un problema de la carga? No sé por qué problema habrá sido, pero Ya, al final terminaron eliminando esas preguntas porque no se cargaban. ya. También con respecto a lo del tiempo, eh, la razón es porque cuando es presencial nosotros podemos ver las preguntas al tiro. En cambio, en la plataforma tenemos que ir cargando pregunta por pregunta, y además, como estamos todos en la prueba, hay momentos en que se queda pegado, algunos minutos. Entonces, si uno suma todo eso, son varios minutos al final que se restan. Entonces, que no están considerados a la hora de responder. Entonces, para Ya. también que eso se tenga en consideración. Ya, ahí les iba a contar que mientras estuvimos en el break conversé con la doctora Reyes, así que efectivamente les tengo buenas noticias. No vamos a hacer descuento ahora ni en el examen, así que ahí hay un pulgar para arriba. Lo que ella sí me decía del tiempo es que en términos generales se considera el tiempo de la manera que nosotros lo hemos calculado, que es el doble de lo que le toma a el doble de lo que le toma normalmente al experto responder. Y ahí nosotros tomamos un poquito más que el doble para calcularlo, pero efectivamente están estos detalles que tú me nombras que pueden ser bastante verídicos, digamos, el hecho de que se sobrecarga la plataforma y que les cuesta cargarla. Y lo siguiente que conversamos con ella tenía que ver con el tema del tiempo del tiempo del descuento, eso principalmente, sí, que eran los temas que tenía que conversar con ella. Sí, y por ahí Andrés dice, ¿es posible que hagamos un temario para el examen? Bueno, Andrés, en términos generales, están contenidas todas las clases del curso, pero creo que lo que les voy a plantear es que aquellas clases que no han sido evaluadas ocupen al menos la mitad del examen, cosa que así ustedes se focalicen y estudien en las clases que no han podido estudiar y repasen. Lo que voy a hacer más que mandarle un temario, les puedo mandar un temario, pero sobre todo creo que los va a ayudar más. Les voy a contar un poquito cómo va a estar construido el examen en cuanto a la densidad de preguntas. Por ejemplo, cuántas de obstetricia, cuántas de ginecología y cuántas de las que no hemos preguntado. Y por ahí Catalina me dice considerar las de IBE, las tenemos consideradas, Catalina, van a estar ahí. Así que eso les puedo ayudar. Mañana tenemos la actividad con la doctora Badilla, que si no me falla la memoria, ella les hizo clase a ustedes. Mañana tenemos temprano en la mañana climaterio y menopausia, vamos a aclarar algunas dudas de eso, pero después en la hora de almuerzo tenemos anticoncepción, pero no me acuerdo si ella le hizo clase a ustedes en tercer año. Si no fue así, van a conocer a Daniela, que es excelente, ella es especialista en infanto juvenil, tiene mucho que aportar, ella está trabajando y viviendo en Santiago, pero tiene mucho cariño por la universidad, así que nos va a ayudar. Y de esa clase van a salir ustedes fortalecidos con los métodos anticonceptivos. Y después tenemos el miércoles en la mañana un repaso de ginecología en general, vamos a hacer una panorámica sobre ginecología, y en la tarde del miércoles tienen abdomen agudo en la mujer, con el doctor Sotomayor, que es parecido a la clase que hicimos hoy día, pero enfocado ya no en el hallazgo, sino que en la urgencia. Y ahí el abdomen agudo tiene muchas más causas que un tumor anexial, pero el tumor anexial puede ser causa de abdomen agudo. ¿Ok? Así que eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿Sí? hola. Sí, solamente una acotación que de repente sucede que cuando hay clases que solapan algunos temas,
de repente se pueden pasar criterios distintos, algoritmos distintos. Sí, Entonces, efectivamente. de repente tener o flexibilidad o que se pongan de acuerdo. Solamente eso, porque de repente no necesariamente es exactamente lo mismo, pero algunas materias se solapan. Entonces, cuando se mencionan criterios o cosas, o algoritmos, de repente hay detalles un poquito Mira, distintos. un detalle, por ejemplo, el doctor Núñez, me fijé en la clase, les dijo que una indicación quirúrgica en tumores benignos era de 5 a 8 centímetros. Yo hoy día les digo 5. Está ahí, no va a pasar por eso la calificación, tal como les dije. Cuando hayan preguntas de ensayo, cuando hayan preguntas que tengan un criterio, si efectivamente el docente les pasó otro, las vamos a arreglar, si eso tengan tranquilidad que va a ser así. Y por ahí Javier dice, las de cáncer de cuello y trofoblasto, faltan, me ponen ahí. Por el video. Sí, efectivamente, se supone que en el correo van las clases, así que voy a verificar y las voy a subir a la plataforma. Así que si faltan algunas ahí, Patricio, que es mi Pepe Grillo, me va guiando y me va diciendo lo que falta y yo me encargo de subirlas. Así que... Hasta el momento solo falta la de generalidades de cáncer. Ok, Las la vamos a subir. todas ya están subidas. Perfecto, las buscamos y las subimos a la brevedad, estimado. Ya, muchachos, que tengan buena jornada. Nos vemos Doctor, mañana con la actividad entonces de climaterio. Dígame. tengo una duda sobre respecto a mi prueba, si se puede hacer al terminar esta sesión. Si quieren me escribes directamente, ¿Ya? ¿ya? Mándame un correíto con la duda y por último me dejáis tu WhatsApp y yo te contacto. Ya, pues. Así lo hacemos privado. Vale, ya. Chau.